Evangelio de hoy. Miércoles 20 de noviembre del 2024. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 19, versículo del 11 al 28. Estando la gente escuchando estas cosas, añadió Jesús una parábola porque estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios iba a manifestarse enseguida. Dijo entonces: un hombre noble partió a un país lejano para recibir el título de rey, y luego regresar. Llamó a 10 de sus siervos. Les entregó una cantidad de dinero y les dijo: negocien con esto mientras regreso. Pero sus conciudadanos lo odiaban y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este sea nuestro rey. Cuando volvió con el título de rey, mandó llamar a los siervos a quienes había dado el dinero, para saber cuánto había ganado cada uno al negociarlo. Se presentó el primero y dijo: Señor, tu dinero ha producido 10 veces más. Él le contestó: muy bien, siervo bueno. Ya que has sido fiel en lo poco, recibe el gobierno de 10 ciudades. Llegó el segundo y dijo: Señor, tu dinero ha producido 5 veces más. Y dijo también a éste: tú gobiernas 5 ciudades. Llegó otro y dijo: Señor, aquí está tu dinero, que he tenido guardado en un pañuelo, porque tuve miedo de ti. Que eres un hombre severo, que retiras lo que no depositaste y cosechas lo que no sembraste. Él le contestó: con tus propias palabras te juzgo, siervo malo. ¿Sabías que soy un hombre severo, que retiro lo que no deposité y cosecho lo que no sembré? Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Así, al volver, lo habría cobrado con intereses. Y dijo a los que estaban allí: quítenle el dinero y dénselo al que tiene 10 veces más. Ellos le contestaron: Señor, él ya tiene 10 veces más. Les digo, al que tiene, se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. En cuanto a esos enemigos míos que no querían que fuera su rey, tráiganlos aquí y mátenlos delante de mí. Dicho esto, Jesús prosiguió su camino subiendo a Jerusalén. Este pasaje del Evangelio presenta una parábola que Jesús relata mientras se encuentra cerca de Jerusalén. Los discípulos y quienes lo seguían tenían una expectativa inmediata sobre la llegada del reino de Dios, imaginándolo como un establecimiento político o una victoria visible y definitiva. Jesús, consciente de estos pensamientos, utiliza esta parábola para corregir su visión y enseñarles sobre la naturaleza del reino de Dios. Este no se manifestará de manera inmediata ni será como ellos lo imaginan. Más bien, será un proceso que requerirá fidelidad, trabajo constante y rendición de cuentas. El noble que parte, una figura de Cristo. En la parábola, el noble que parte a un país lejano para recibir el título de rey simboliza a Jesús mismo. Él se refiere a su ascensión al cielo y su posterior regreso glorioso. La historia refleja la confianza que Jesús deposita en sus seguidores, representados por los siervos. A cada uno se le entrega una cantidad de dinero. Una metáfora de los dones, talentos y responsabilidades que Dios otorga a cada ser humano, para que sean fructíferos en su misión. Jesús nos confía sus bienes espirituales y materiales, esperando que los utilicemos para el crecimiento del reino. La pregunta clave que debemos hacernos es: ¿cómo estamos administrando lo que Dios nos ha confiado? La fidelidad en lo pequeño.
Los dos primeros siervos muestran una actitud ejemplar de compromiso y diligencia. Ambos trabajaron con lo que se les dio, generando frutos que multiplicaron el capital recibido. La respuesta del noble: has sido fiel en lo poco, resalta un principio central del reino. Dios no mide el éxito humano en términos de cantidad, sino de fidelidad. Lo importante no es cuánto logramos, sino cómo usamos lo que se nos ha confiado. Esto nos invita a reflexionar. ¿Somos buenos administradores de nuestros dones y talentos? ¿Actuamos con responsabilidad y entrega en nuestras pequeñas tareas diarias? En el reino de Dios, las acciones aparentemente insignificantes tienen un valor eterno. El siervo negligente. El tercer siervo, a diferencia de los anteriores, actúa con temor y negligencia. En lugar de trabajar con lo que se le confió, lo esconde, justificando su falta de acción en el carácter severo del noble. Esta actitud refleja a quienes, por miedo o falta de compromiso, no usan los dones que Dios les ha dado. El juicio del noble hacia este siervo es una advertencia para todos. No se trata simplemente de evitar el mal, sino de actuar activamente para el bien. Dios espera que vivamos nuestra fe con valentía y creatividad, multiplicando el amor y la gracia que hemos recibido. La recompensa y la justicia divina. El acto de quitarle al siervo negligente lo poco que tenía, para dárselo al más fructífero, puede parecer duro, pero refleja un principio espiritual. Quien trabaja con fidelidad recibe más gracia y oportunidades, mientras que quien permanece pasivo pierde incluso lo que cree tener. Este principio nos invita a no conformarnos con la inercia espiritual, sino a buscar siempre crecer y avanzar en nuestra relación con Dios y en nuestra misión en el mundo. La rendición de cuentas. La parábola subraya la necesidad de rendir cuentas a Dios, el verdadero Rey. Todos nosotros, como los siervos de la historia, hemos recibido dones, talentos y oportunidades para servir al reino. El momento del regreso del noble simboliza el juicio final, cuando cada uno deberá presentar lo que ha hecho con lo recibido. Este llamado a la responsabilidad no pretende infundir miedo, sino inspirar un sentido profundo de propósito. Nuestra vida no es un conjunto aleatorio de días, sino una misión otorgada por Dios. Todo lo que hacemos, desde las grandes decisiones hasta los actos más pequeños, debe reflejar nuestra gratitud hacia Él y nuestro deseo de colaborar en su plan de salvación. Los enemigos del rey. La parábola también menciona a los enemigos que rechazan al noble como su rey. Esta parte de la historia es un recordatorio de que no todos aceptan el señorío de Cristo. A lo largo de la historia, han existido quienes se oponen a su mensaje. Y esa oposición continúa hoy. Sin embargo, Jesús no impone su reinado por la fuerza. El reino de Dios se edifica en la libertad, la fe y el amor. Aceptar a Jesús como Rey implica una decisión personal y consciente de vivir según sus enseñanzas. Para quienes rechazan esta invitación, las consecuencias son severas, no por la crueldad de Dios, sino porque se apartan voluntariamente de la fuente de la vida y la salvación. El camino hacia Jerusalén, el precio del reino. Es significativo que esta parábola se relacione con el viaje de Jesús hacia Jerusalén, donde enfrentará su pasión, muerte y resurrección. Este contexto nos recuerda que el reino de Dios no se establece sin sacrificio. Así como el noble de la parábola enfrenta el rechazo y la oposición,
Jesús nos muestra que el verdadero liderazgo en su reino pasa por el servicio, la entrega y el amor hasta las últimas consecuencias. Para nosotros, esto significa que seguir a Cristo implica sacrificios. El discipulado no es un camino fácil, pero es el único que conduce a la plenitud y la verdadera vida. La esperanza del reino en construcción. Aunque esta parábola contiene advertencias severas, también está impregnada de esperanza. El noble confía en sus siervos y recompensa generosamente su fidelidad. Esto refleja la inmensa confianza y generosidad de Dios hacia nosotros. Él nos ha dado todo lo necesario para cumplir nuestra misión. Y, más aún, promete estar con nosotros en cada paso del camino. El reino de Dios no es un ideal lejano. Está en construcción aquí y ahora, a través de nuestras acciones y elecciones diarias. Cada pequeño gesto de amor, justicia y verdad contribuye a edificar ese reino que un día se manifestará en toda su plenitud. Una invitación a la acción. La parábola nos llama a la acción. No podemos ser espectadores pasivos del reino de Dios. Somos llamados a ser colaboradores activos. A trabajar con lo que hemos recibido, sin miedo, sin excusas, pero con gratitud y diligencia. Esta invitación es universal, pero también profundamente personal. Cada uno tiene una tarea específica que cumplir en el plan de Dios. ¿Estamos dispuestos a aceptarla? Estamos listos para responder con generosidad y valentía, confiando en que nuestra fidelidad será recompensada más allá de lo que podemos imaginar. El miedo como obstáculo en el servicio al reino. Uno de los puntos más impactantes de esta parábola es el comportamiento del siervo que esconde el dinero entregado por su señor. Este acto no surge de una falta de habilidad, sino del miedo. La justificación del siervo, al temer la severidad de su amo, refleja cómo el miedo puede paralizar nuestra capacidad de servir al reino. En nuestra vida espiritual, a menudo nos enfrentamos a ese mismo miedo. Miedo al fracaso, al rechazo o incluso a no ser dignos de las tareas que Dios nos encomienda. Sin embargo, este miedo no viene de Dios, sino de una percepción errónea de su carácter. Jesús nos enseña que Dios es un Padre amoroso, que no busca castigar nuestros errores, sino multiplicar nuestras virtudes a través de su gracia. El valor del riesgo en la fe. En contraste con el siervo que actúa por miedo. Los siervos fieles toman riesgos. Invierten lo que se les ha confiado, asumiendo la posibilidad de perder, pero confiando en el propósito de su Señor. Esto nos enseña que la vida de fe es un camino que requiere valentía. Dios no nos llama a la mediocridad ni a escondernos, sino a ser audaces en nuestro amor, generosidad y compromiso con su obra. Tomar riesgos en la fe no significa actuar sin prudencia, sino confiar plenamente en que Dios estará con nosotros en cada paso, guiando y multiplicando nuestros esfuerzos. El juicio como momento de verdad. El momento en que el noble regresa y pide cuentas a sus siervos simboliza el juicio final. El día en que cada uno de nosotros deberá dar razón de su vida. Este juicio no debe ser motivo de temor, sino una invitación a vivir con propósito y claridad, sabiendo que cada acción cuenta. Jesús nos enseña que el juicio no se basa en la cantidad de talentos que recibimos, sino en lo que hacemos con ellos. Todos somos responsables de poner al servicio del reino lo que hemos recibido, ya sea mucho o poco. Este juicio es también un recordatorio de la justicia y misericordia de Dios.
quien recompensa nuestra fidelidad más allá de nuestras expectativas. El reino como inversión eterna. Una de las grandes enseñanzas de esta parábola es que todo lo que invertimos en el reino de Dios tiene un valor eterno. Las riquezas materiales, los logros mundanos y las comodidades pasajeras no tienen cabida en la eternidad. Solo lo que hacemos por amor a Dios y al prójimo trasciende. Esta verdad nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades. ¿Estamos invirtiendo nuestra vida en aquello que realmente importa? ¿O estamos acumulando tesoros que el tiempo y las circunstancias pueden destruir? La invitación de Jesús es clara. Busquemos primero el reino de Dios. Y todo lo demás se nos dará por añadidura. Una fe que transforma. Finalmente, esta parábola nos llama a vivir una fe que no solo es activa, sino transformadora. Los siervos fieles no se limitan a mantener lo que reciben, sino que lo hacen crecer. Esto simboliza el dinamismo del reino de Dios, que siempre está en movimiento y expansión. Nuestra fe debe ser igual. Una fuerza viva que transforma nuestra vida y la de quienes nos rodean. Cada día es una oportunidad para crecer en amor. Servir con mayor dedicación y acercarnos más al ideal que Dios tiene para nosotros. Oremos. Señor Dios, Creador del cielo y la tierra. Te damos gracias por tu infinita bondad y amor. Hoy, al reflexionar sobre la parábola de los talentos, nos dirigimos a ti con humildad, reconociendo que cada don, cada bendición que nos has entregado, es un regalo tuyo, una invitación a vivir con propósito y generosidad en tu reino. Te pedimos, Señor, que nos libres del miedo que nos paraliza y nos impide actuar. Ayúdanos a confiar plenamente en ti, a no temer a los desafíos, sino a tomar los riesgos necesarios para hacer crecer lo que nos has confiado. Que nuestra vida sea una inversión constante en tu amor, en la justicia y en la compasión hacia nuestros hermanos. Te pedimos sabiduría para administrar nuestras vidas de manera fiel y generosa. Y que cada acto de amor y servicio que hagamos sea un reflejo de tu bondad. Queremos vivir para ti y ser luz en el mundo, multiplicando los dones que nos has dado, para que tu reino crezca en cada rincón de la tierra. Gracias, Señor, por tu misericordia. Y por cada oportunidad que nos das para crecer en santidad. Ayúdanos a vivir con la esperanza de que todo lo que hacemos por ti tiene un valor eterno. Que nunca perdamos de vista que nuestra verdadera riqueza está en el reino que tú nos ofreces. En el nombre de tu Hijo Jesús, quien nos muestra el camino de fidelidad y amor. Oramos. Amén.